Buenas tardes, jóvenes, docentes y público en general. En esta sesión aprenderemos acerca de una ecuación fundamental del estado gaseoso denominado ecuación universal de los gases ideales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces sin más preámbulo, comencemos con esta sesión. Muy bien, jóvenes. La ecuación que describe a los gases ideales, el comportamiento de estos gases hipotéticos, es esta igualdad que vemos aquí. Ahora, ¿quiénes son P, V, N, R, T? Son variables con constantes. Vamos a estudiar uno por uno. Tenemos aquí primero la P, que es la presión. ¿Sí? Presión. La V es el volumen. Ya aquí tenemos ello. N es el conocido número de moles. R es una constante, denominada constante universal de los gases ideales. Y T es la temperatura. Sí, es la temperatura. Entonces tendríamos presión, volumen, número de moles, constante y temperatura. Ahora, recordemos qué es la presión. La presión, ¿no?, es esa fuerza normal, ¿sí?, por unidad de área. Esa fuerza que se está ejerciendo, sea en una pared, sea en el suelo, etcétera, etcétera. Porque nosotros sabemos que la presión se le define, a ver, si nos vamos a física, a fuerza normal sobre el área. Esto nosotros lo sabemos por definición, así se le define a la presión, ¿no?, en aspectos simples. Ahí tenemos presión. Ahora, ¿cuál va a ser nuestra muestra de estudio? Va a ser el gas, ¿sí?, moléculas de gas en ese estado gaseoso. Ahora, todo ello se basa en un recipiente, ¿sí? Tenemos aquí un recipiente. Vamos a tratar de hacerle un boceto, ¿sí? Ahí tenemos un recipiente cerrado, obviamente, cerrado. Algo así. Bueno, tendríamos por aquí una temperatura, un aparato que mide la temperatura. También tenemos otro aparato que se encarga de medir la presión. ¿De acuerdo? Y aquí tendríamos a las moléculas, ¿verdad? Esas moléculas que se están moviendo en un movimiento libre, caótico, desordenado. Ahí tenemos. Ahora, en este boceto que he graficado, tenemos a las moléculas. Y también tenemos una presión. Ahora, la presión va a ser ese conjunto de moléculas que está colisionando con las paredes del recipiente. ¿Sí? Al colisionar estas moléculas en conjunto, ¿no?, vamos a tener fuerzas normales y por el área. Ajá. Entonces, la presión sería esa presión que ejercen, ¿no?, las moléculas del gas dentro del recipiente en las paredes de dicho cuerpo. Ahora, el volumen es el volumen del gas, ¿sí? Es el volumen del gas. Ahora, el número de moles, vamos a recordar también el número de moles. Esto ya lo hemos explicado, vamos a volver a explicar. El número de moles era igual a la masa sobre la masa molar, unidad gramos por mol, ¿sí? Ese número de moles. Aquí puede haber un mol de moléculas de gas, puede haber 2 moles, 3 moles, 3,5 moles, etcétera y etcétera, moléculas de gas. Ahora, recordemos que el mol es un valor, ¿no? 6,022 por 10 a la 23 unidades, en este caso moléculas de gas, en estado gaseoso. Entonces, recordemos ello, estamos recordando nomás. Todas estas variables se refieren a esto, a esas moléculas, a ese estado gaseoso de las moléculas.
Ahora, R es una constante. Vamos a poner aquí su valor. La R es la denominada constante universal de los gases ideales. Ahora, uno de sus valores es 8,3 kilopascales por litro sobre kelvins por mol. Ese es uno de sus valores, ¿sí? Cuando utilizamos la presión en la unidad de kilopascales. También lo podemos expresar en atmósferas, en torr, en milímetros de mercurio, ¿sí? Pero tenemos eje. Es una constante, no cambia su valor, se mantiene fija, constante. Ahora, la temperatura, esta temperatura es, ¿no? Aquí lo vemos, aquí, ¿no? En este pequeño boceto, ¿sí? Tenemos que la temperatura que se mide, ¿no? Dentro de este recipiente, de esta muestra de moléculas de gas. Entonces, la temperatura va a medir el gas. ¿En qué temperatura se encuentra tus N moléculas de gas? ¿Sí? Ahora, recordando ello, esa constante universal, ¿no? Nace, se origina de relaciones de las variables presión, volumen, número de moles y temperatura. Aunque mayormente se da en presión, volumen, temperatura, porque el número de moles mayormente se considera como una constante. ¿Sí? Sí. Porque aquí vas a tener que depende de la masa. Y si la masa es constante, si la masa no cambia su valor, ¿no? En aspectos básicos, física básica, tendríamos que n, que es el número de moles, es constante. Y si el número de moles es constante, tendríamos que el estado de un gas depende de la presión, del volumen y su temperatura. Ajá. Y bueno, y si hacemos las relaciones, tendríamos, por ejemplo, que el volumen, ¿cómo se relaciona el volumen con la presión? Es decir, ¿son directamente proporcionales o son inversamente proporcionales? Al ojo podríamos decir que el volumen es inversamente proporcional. ¿Por qué, profesor? Porque aquí tenemos que se está multiplicando con la presión. Eso sí es verdad. Entonces, si se multiplica con la presión y eso es igual a constante, hay una relación de inversa. Entonces, decimos que a menor volumen, mayor presión, si es con temperatura constante. ¿Se entiende? Si es con temperatura constante, hay una proporcionalidad inversa. Ahora, si relacionamos la presión con la temperatura, presión con temperatura, ¿qué relación hay? Directamente proporcional si el volumen es constante. Si el volumen es constante, son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque yo puedo pasar a la temperatura, dividir aquí. Ay, el cociente es igual a una constante. Es directamente proporcional. O sea, a mayor temperatura, mayor presión. O a menor temperatura, menor presión. Siempre y cuando el volumen, el número de moles sean constantes. Eso es importante aclarar. ¿Y eso dónde vamos a estudiarlo? En los estados de los gases. ¿Sí? Vamos a ver algunas leyes experimentales que se pueden explicar con la teoría cinética molecular de los gases. Y todos se basan en esta ecuación. ¿Se puede deducir esta ecuación? La pregunta es, ¿no?, que ustedes tal vez lo tengan. La respuesta es sí, se puede deducirlo. En el curso de física lo vamos a hacer. Así que espero su apoyo en los comentarios. Compartan este video y juntos aprenderemos muchas cosas interesantes, más si son ciencias que nos alimentan. Muy bien, espero que haya quedado claro. Nos vemos en una próxima sesión.